a este su programa La conspiración de los pedagogos. El día de hoy vamos a iniciar con una frase muy inspiradora por John Dewey, que dijo: la originalidad no está en lo fantástico, sino en el nuevo uso de las cosas conocidas. Con esto iniciamos y queremos también abordar acerca del tema de lo que hizo Paulo Freire en su metodología para la alfabetización de los adultos. Y en este momento pues vamos a ir analizando esta situación. Ok, bueno, nos vamos a centrar en el capítulo 5 de la pedagogía del oprimido, como ya lo comentaba Pedro, y de Paulo Freire, y vamos a tomar principalmente el tema de la ficha de descubrimiento como método de enseñanza hacia los adultos. ¿Algún comentario? Algo muy importante que hay que mencionar sobre Paulo Freire, compañeros, es que es un pedagogo que se preocupó por la educación de los adultos, que pocas veces se nos ha mencionado. Es muy interesante este capítulo porque, a diferencia de los demás pedagogos que nos hablan de cómo enseñar a los niños pequeños a leer, él nos viene a mostrar un método muy interesante de cómo enseñarle a un adulto que ya tiene un cierto vocabulario formado, cómo enseñarle a leer con eso que ya conoce. ¿Sí? Yo lo relacioné con unos bits de inteligencia, lo que mencionaba en el libro, y tú bien lo comentabas también hace rato, en una charla previa, que era a la inversa, que se manejaba primero la palabra, porque el adulto ya tiene el concepto. ¿Podríamos mencionar cómo es este procedimiento? Claro que sí, mira, es muy interesante porque, a diferencia de los niños, aquí tenemos algunos ejemplos, pero a diferencia de los niños, tú le muestras las letras, por ejemplo. Al niño Tú le muestras las letras y lo vas uniendo con los objetos, que lo va uniendo con los sonidos, y así es como los niños en un principio van adquiriendo la conciencia, a diferencia de lo que nos viene a proponer Paulo Freire. Se supone que el adulto tiene ya un conocimiento, entonces, cierto conocimiento, ¿verdad? Sí. A él se le muestra entonces, a diferencia de los niños, la imagen del objeto con la palabra. En este primer momento es una visualización, para que vaya él visualizando. No pretendemos que memorice nada, solamente es para memorizar, para visualizar. Para que ellos asocien la letra con el concepto. Así es, porque en un segundo momento vamos a mostrarle solo el concepto. Solamente el concepto, ya sin el objeto. Sin el objeto. Y con esto nos vamos acercando un poco a la concientización, porque, como decimos desde un principio, no pretendemos memorizar, porque de nada nos va a servir una alfabetización para la memorización. Entonces, después Paulo Freire nos menciona algo que él llama la palabra en trozos, o como lo que nosotros conocemos como sílabas. Sí. Después de haberse mostrado la palabra completa, se le muestra a él en trozos o en sílabas la palabra descompuesta. Que es a lo que vamos al descubrimiento de las vocales, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Que sería pues vamos descomponiendo todas las sílabas y vamos poniendo en vocales. Ladrillo, entonces empezamos la, le, li, lo, lu, y es como ellos van asociando y formando nuevas palabras con las sílabas de esta palabra generadora, ¿sí? Entonces, esta palabra generadora nos va a dar para formar nuevas palabras. Sí es. Y esto es sumamente importante, porque recordemos que lo que Paulo Freire buscaba con su método era hacer conciencia al pueblo, que dejara de ser una masa y que se convirtiera en un pueblo, debido a la situación que estaba atravesando. Me llamaba mucho la atención una frase que mencionabas antes de que comenzáramos, la frase que mencionaba sobre: no necesitas pensar, ellos pensarán por ti. No necesitas leer, ellos leerán por ti. Así es algo que cada persona puede realizar, pensar
concientizarse a sí mismo para poder realizar ese tipo de Sí, actividades. pero recordemos que esta frase surge por el contexto donde se da la educación de Paulo Freire hacia los adultos, que es un pueblo que está oprimido, que es abusado. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver los tweets, vamos a Claro que leerlos sí. y bueno, ¿Qué te vamos a ver qué comenta nos la comenta. gente? Dice Dani Dueñas, Freire debió ser mi maestro en la prepa. Quizá si hubiera entendido por qué el Brian no me hacía caso e historia mundial al mismo tiempo. Bueno, dice, amo a Freire, pues sabe que la escuela es un centro de concientización existencial. Creamos cultura y desarrollamos estructuras mentales. Bueno. Lucy Laredo por ahí nos escribe y nos dice, con dicho método harían su propio criterio acerca de lo que ven. Muy bien, continuamos con los tweets que nos mandaron. Tenemos por aquí el de Gema, dice, me parece un buen método de enseñanza porque las personas que son analfabetas se comprometen a querer generar un cambio en ellos mismos para avanzar en su aprendizaje. Vaya, sí. es muy buena. Muy buen su aportación. Sí. ¿Qué más? También tenemos uno de Daniel. En mi opinión, el texto nos transmite la idea de formar personas pensantes, analizando el contexto y la problemática en el que están situados. Y pues es todo lo que tenemos ahorita de comentarios. Esperamos que haya más. Muy interesante, perdón, voy a retomar el comentario, el tweet de Lucy y de Daniel, que opinan algo muy similar y que es algo importante de destacar en la pedagogía de Freire, que habla de las personas conscientes. Eso es algo que marca mucho nuestro texto que estamos dialogando el día de hoy en esta mesa, que es importante resaltar, que se da mucho en las escuelas y en la educación formal se llega a ver mucho la memorización, pero ¿de qué nos va a servir esto? Como hace rato lo decíamos, ¿verdad? ¿De qué nos va a servir esto, verdad? Si por ejemplo en nuestro país, en México, a pesar de que Freire era brasileño, todo lo que él nos menciona puede ser aplicable aquí y por ejemplo hablando de México, de nuestro país, es una realidad que aún existe analfabetismo y que en una gran cantidad, aunque en algunas ciudades en mayor o en menor porcentaje, pero sigue existiendo. Sí, entonces el punto es nada más retomar esta idea, esta estrategia de Freire para la educación de los adultos para poder implementarla en México, ver que es algo que no está obsoleto, que como mencionaba John Dewey, es original, que podemos tomarlo y hacerlo nuestro y apropiarlo. Entonces ya también como último comentario es importante considerar la educación de los adultos. No debemos de olvidar que ellos también pueden entrar en el proceso de aprendizaje y pues no nos olvidemos de ellos. ¿Sí? Claro, así es, porque como lo mencionaba Freire, son una parte importante para la democracia y que esta cuestión de la que tú hablas de la educación para los adultos, que nos sirva para retomar la democracia, para volver a tener fe en ella, que no sea como que la democracia no existe en México por tanta corrupción que hay, por el sistema político que tenemos, por el sistema educativo con el que contamos, sino formar parte de esa democracia, participar como lo menciona él, dejar de ser masa y convertirnos en pueblo y ser partícipes de la toma de decisiones que se llevan a cabo en nuestro país. Pues es que definitivamente la educación va a cambiar el mundo, va a cambiar el rumbo de este país y qué mejor pues darle la herramienta a esos adultos, que son una parte importante de la población que vota, para poder hacer ese cambio, o sea, hacerlos conscientes, como bien decía la señorita Lucy y Daniel. Muy bien, así es. Me parecieron excelentes sus comentarios, espero que también los míos y los que conformamos este programa, pero sobre todo queremos escuchar o saber sus comentarios. Díganos si algo se nos pasó, algún comentario extra que deseen agregar y los vamos a aceptar con mucha apertura. Muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. En la conspiración de los pedagogos.